Buenos días. Voy a abrir el archivo porque ahora se cerró. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, señor. Sí, señor. Yes. Ok. Bueno, digamos que este curso de diseño, planeación y formulación de proyectos, esta segunda fase, que es la evaluación económica. Es importante determinar que la segunda fase vale 115 puntos. Comienza el 16 de junio y acaba el 30 de junio. A veces no leemos el objetivo. El objetivo de esta fase 2 es identificar la importancia de la evaluación económica como herramienta estratégica para tomar decisiones en proyectos complejos. Entonces, aquí vamos a ver un poquito sobre qué proyectos complejos y lo que le hablaba en un principio. La estrategia es esa capacidad que tienes de ver lo que otros no ven y tomar una decisión que te beneficie. Por lo menos, cuando decidieron estudiar lo virtual, pensaron, venga, es que yo trabajo y estudio y me va a quedar muy complejo. O yo pienso estudiar y con el tiempo trabajar. ¿No? Entonces, digamos de que es una estrategia y ustedes, y es válida, es válida. Entonces, digamos que el mundo y nosotros nos movemos por la estrategia. El que no tiene estrategia finalmente no tiene un plan. Y acuérdense que los planes son necesarios para todo. Todo tiene un propósito en la vida. Entonces, digamos que el propósito, el objetivo de esta fase 2 es conocer esa evaluación económica como herramienta estratégica para tomar decisiones en proyectos complejos. Entonces, ¿un gerente qué debe hacer? Un gerente tiene que mirar si algo es viable, si es rentable, si hay beneficios, si justifica la inversión y si hay un valor de sostenibilidad. Eso es muy importante saber. A veces no tenemos claro sobre qué es viable y qué es rentable. Viable es cuando algo se puede hacer, pero necesariamente no es rentable. Cuando algo usted hace que es rentable, sí es viable, pero rentable es que me genera algo a cambio. Un ejemplo que lo aprendí y siempre lo digo es en el caso de Alaska y Petróleo. ¿Es viable sacar? Claro, es viable, pero el costo de barril supera los 90, 100 dólares. Hace poquito, porque estaba ahí, era rentable, pero hoy ya no, porque bajó el petróleo. Entonces, digamos que sacar petróleo hoy en día, que el barril está mucho más barato de lo que cuesta ya sacarlo, no es rentable, más si es viable. Entonces viene que la viabilidad es que se pueda ejecutar y la rentabilidad es que se ejecute y al mismo tiempo me genere platica, me genere dinero, renta. Esa es la diferencia aparte. Ténganla claro, porque a veces eso lo confundimos. Genere beneficios, pues hay beneficios económicos, sostenibilidad, ambientales, sociales. Ahora, lo que les decía es muy importante, los beneficios sociales tienen que comenzar a meter en los proyectos, porque cada vez se necesita coherencia. Miren que en La Guajira han invertido miles y miles de millones sobre la energía eólica y no han podido, porque no han tenido un match, una unión, un enlace, un trabajo de vínculo con la sociedad, con el territorio. Y pues de nada sirve que se hagan un proyecto, un megaproyecto, si no tienen la sociedad, el territorio involucrado ahí. Hay un beneficio, no hay un CBY, como dicen por ahí. Justificando la inversión, hay diferentes justificaciones económicas, sostenibilidad, técnica, etcétera, etcétera. Producir valor sostenible. Esto es lo que les decía anteriormente. Los proyectos deben garantizar sostenibilidad. Ahí hay varias teorías que en este curso no lo tocamos, pero yo lo toco en otros cursos que he visto, que es la teoría de la sostenibilidad o la teoría del cambio. Cambios se pueden hacer, pero finalmente, ¿qué garantiza que ese cambio genere lo que yo quiero al final? Prueba, hay personas que creen que solamente con unas dos cuantas secciones de psicología o pueden dejar de fumar. No, se necesita mucho tiempo el proceso para eso. Es decir, necesita una transición y un cambio profundo. Los cambios profundos se hacen en el tiempo y en un proceso. Por ende, los valores de sostenibilidad van a depender de eso, de impactar esa sociedad e impactar ese enfoque crítico. Es decir, los proyectos hoy en día, en el caso de
de Andrés debe tocar las personas en esa empresa. Si tú no tocas las personas en la empresa, pues tu proyecto va a ser muy lindo y puede ejecutarse, mas no puede ser sostenible en el tiempo. Eso es vital, la sostenibilidad. ¿Cuándo entra la sostenibilidad? En este caso, cuando tocamos esa fibra de esa persona que necesita ayuda. Es decir, si tú ayudas al trabajador, el proyecto tendrá un éxito. Si tú ayudas a la sociedad o al territorio, el proyecto tendrá un doliente. A veces no hay dolientes. ¿Y cómo desarrollamos los dolientes? Trabajando en equipo, conociendo ese dolor. ¿De pronto han escuchado el mapa del dolor? En proyectos se tiene eso. Y cuando usted toca esos dolores y los soluciona, usted coge un aliado, no una persona que está ahí normal. Por eso es importante ese elemento. Y pues esa evaluación económica pues es fundamental, fundamental. Aquí hay una frase, los proyectos no fracasan por falta de ideas, fracasan cuando se toman decisiones sin evidencias, sin tener nada de respaldo. Eso es vital para poder hacer eso. Esto no tiene colación acá, pero los traje porque es importante diferenciar entre propuesta y anteproyecto. O proyecto final también. Este no es el nombre ambivalente. Anteproyecto o proyecto. ¿Por qué anteproyecto? Porque se va a ejecutar. Y una vez que se ejecute, se vuelve ya un proyecto. Esto lo tengo para el trabajo de tesis. La tesis también se hace así. Primero hacemos una propuesta y después evoluciona anteproyecto y después se ejecuta. ¿Por qué les traigo esto? Porque estos son los elementos. Pero miren que los elementos, por lo regulares, tienen muchos elementos preliminares la propuesta. ¿Por qué tiene elementos preliminares? Porque usted apenas está conociendo. Es decir, plantea una problemática, una justificación de objetivos, pero el marco referencial lo voy a conocer apenas. ¿Cómo yo voy a saber sobre mapa de dolores, sobre mapa de empatía si nunca he leído sobre el tema? Y si leo, apenas leo una semana. Entonces, el marco referencial, el diseño metodológico es preliminar. Y a medida que va avanzando, eso al final se vuelve definitivo. Entonces, la propuesta es algo que es un borrador. Muestra una idea, muestra un borrador. En cambio, este proyecto ya se oficializa, ya es un hecho que yo voy a ejecutar en mi tesis o mi trabajo de grado, o en el caso de una empresa. ¿Por qué muestro esto? Porque la gente nace y cree que de una sale el anteproyecto, de una. Y es una mentira gigante, porque es un producto. Cuando usted desarrolla eso, se llama un plan y lo va a ejecutar. Esos planes no nacen de una semana antes, y es el error que cometen muchos. Voy a hacer el anteproyecto y lo voy a hacer en una semana. Error. Porque usted primero tuvo que tener una propuesta de él, profundizar en el marco referencial y el procedimiento metodológico, para que cuando al final lo vaya a ejecutar no tenga problemas de ejecución. Porque acuerde que la ejecución es de un plan y se puede ejecutar un mal plan. ¿Cuántas veces han hecho un paseo y el paseo no fue lo que ustedes creían? Porque su plan no estaba alineado con la realidad. Porque parte de lo que le estoy diciendo es que la realidad es una y su plan es otro. ¿Cómo garantizamos que un proyecto sea exitoso? Acercarnos a la realidad. Eso es vital. Eso es muy importante. Bueno, entonces, ¿por qué evaluar económicamente un proyecto? Pues alguien dirá, pues para ver cómo es. Básicamente, la evaluación de cualquier elemento, sea proyecto, sea eh, un proceso, una actividad, es que yo necesito determinar ciertos requerimientos, si es positivo, si es negativo, pero todo eso me lleva para tomar decisiones. Es decir, cuando ustedes tomaron la decisión de estudiar en la universidad, tuvieron que tomar criterios de decisión. Bueno, me voy a lo presencial, esto queda a unos kilómetros, o queda lejos, tengo que vestirme, transporte, salir corriendo a las 6 de la tarde, llegar a las 10, 11, ir los sábados y usted dice, venga, tengo tiempo, tengo recursos, dinero para ir, no me queda en la misma ciudad, tengo que trasladarme a otra ciudad. A veces me llaman, me toca ir a campo. Yo tengo estudiantes, no es tu caso, Andrés, en el cual se van 20 días a campo y llegan una semana a trabajar en la ciudad. 20 días y dicen que allá no tienen, hay lugares donde el internet casi no llega. Entonces digamos que ahí es donde uno estudia, evalúa y toma decisiones. Porque en resumen, la gestión de proyectos es saber tomar decisiones que impacten y sean asertivas.
Eso es la gerencia de proyectos. ¿Y cómo toma una gerencia de proyectos? Conociendo las evidencias reales. Entonces, cuando uno formula un proyecto, hay que saber qué se va a hacer. El propósito es muy, muy, muy claro. Lo que vamos a hacer, quién lo va a ejecutar y cuándo lo va a desarrollar. Es claro que el propósito lo es todo. Si vale la pena evaluarlo, si es sostenible, si genera valor o se recupera la inversión. Ahora, inclusive los proyectos sociales han dicho un mito que ellos no deben generar valor. Claro, que hoy existen fórmulas para crear valores sociales y las empresas cada vez le están dando más importancia a esto. Un caso que pasó hace unos cuantos décadas en China. En China le dijeron a la industria de los celulares, no es la empresa, que entraba con una condición, que hiciera impacto social. Entonces ellos entraron que el estrato 1 o 2 le regalaban los dispositivos. En cambio, el estrato 3 y 4 y 5 tenían que comprarlos. Lógico, cuando regalaban los dispositivos estrato 1 y 2, con unas condiciones, no a todo el mundo, veían que el 1 y 2 consumían más datos y aplicaciones que el estrato 3 y 4. Y que en un año recuperaron el dispositivo y tenían utilidades. Entonces, miren que a veces la proyección social además generó marca y marketing. Entonces, digamos que la parte social se puede buscar la inversión, se puede generar el valor. Depende de la estrategia. El resultado de aprendizaje de esta fase es distinguir los criterios de evaluación, donde hay que mirar lo que decía ahorita Andrés, el riesgo es importantísimo. El riesgo me tumba todo. De nada sirve que, bueno, un factor de medio en todo el proceso del tiempo. Usted puede tener el computador, las ganas, la motivación, conocer, tener la capacidad de inteligencia de hacerlo. Pero si no tiene tiempo, es un factor crítico de riesgo. Cumplir los objetivos, la parte financiera y la medición de rentabilidad. Estos elementos son necesarios para poder determinar este resultado de aprendizaje. ¿Qué hacemos con esto finalmente? Pues cálculos se pueden hacer, pero no es solamente cálculos. Usted puede calcular, pero debe juntar estos criterios y saber tomar decisiones. Es decir, tener un pensamiento crítico frente a la gerencia. ¿Qué decisión tomamos? Y poder analizar que no solamente es la parte económica o la parte técnica, sino la parte de sostenibilidad o la parte social. Juntos se toma una decisión, digamos que inteligente. Bueno, miren que muchas veces creemos que la mejor decisión es la que tiene rentabilidad sin tener parte social, pero hoy en día, y más que aún que se vienen estos elementos de la IA y el desarrollo, tiene que tener el componente social o territorial importante. O en el caso de una empresa, el recurso humano hay que tenerlo en cuenta, porque acuérdense que el día que usted no haga seguimiento, el recurso humano puede hacer su autoseguimiento. Y si hay un compromiso, lo va a hacer, sin necesidad que usted le diga. Por eso es importante tener en cuenta el recurso humano. ¿Cuál es la ruta que vamos a hacer? Pues proponer proyectos. La idea es que Valentina proponga un proyecto, lo mismo que también lo haga Andrea. Andrea ya lo hizo, el proyecto del hospital, estoy viendo, interesante. Seleccionar entre ustedes dos, hacer una discusión la plataforma, en el foro, y la discusión es que yo quiero el mío, tú quieres el mío. Y no, la idea es que hagan una discusión justificada. Este proyecto yo pienso que le falta el componente social y recuerde que el componente social es importante, por lo tanto creemos que no. O sí lo tengo, pero hay que evaluarlo y hay que hacerlo. O hay que inventarlo, porque a veces todos los proyectos no tienen todo. En este caso, como es un desarrollo académico y pedagógico, es posible. Pero llegan a una conclusión, porque el proyecto que ustedes escojan es el proyecto que van a comenzar no solamente en esta fase, sino en las demás fases de desarrollar. Entonces, cojan un proyecto que sea bien integral. Realizar la evaluación económica de ese proyecto que seleccionen, entregar herramientas
de TIC. En ese caso, ahí tienes a una ingeniera de sistemas, ella te puede ayudar. Hoy hay muchas herramientas para eso. Y finalmente la presentación de evaluación general integral económica. Bueno, ese es el paso. Aparentemente se ve muy sencillo, pero tiene su estrategia. Aquí vienen unas preguntas interesantes. ¿Es igual construir una vivienda unifamiliar que construir un hospital regional? Pregunta, Andrés. ¿Qué dices tú? Es igual construir una vivienda unifamiliar pues depende del enfoque hacia dónde lo direccione. Digamos que sí, para mí sí sería igual, porque finalmente para hacer ambas construcciones, si lo miro desde los ámbitos de seguridad, es una construcción, principalmente, ¿sí? Es mi opinión. Es una construcción que tengo que direccionar y que si no la hago, asumiendo todo lo que debo tener en cuenta para construirla, pues finalmente ambas construcciones pueden fallar. Eso por un lado como enfoque, digamos, desde la vista riesgos y seguridad de procesos. Ahora, vista, digamos, a nivel económico y social, pues no lo veo que sea igual, eh, porque finalmente un hospital regional va a tener un bien común para muchas personas, muchísimas. Una vivienda unifamiliar seguramente también, pero va a ser en menos proporción. Entonces, pues no sé, profe, lo veo así desde esos dos puntos de vista. Ahora vamos a ver qué es un proyecto complejo. Lo que te digo es que la ejecución es pues, similar, pero el seguimiento como gerente y ejecución es bien diferente. Porque un hospital regional, la construcción tiene que ser totalmente eficiente para la salud. Es decir, no te des en cuenta ahí el gas, ni el oxígeno, ni las pipas, ni la parte acústica, la línea sonora, ni la parte de vibración. Es decir, el hospital, las condiciones críticas son 10 veces más que la vivienda unifamiliar. De acuerdo. Entonces, de ahí, inclusive hay problemas hoy en día donde han construido hospitales y las demandas han sido gigantes porque el hospital no tuvo las condiciones médicas de higiene, no hay acústica, no hay sistema acústico, porque inclusive nuestra construcción a nivel nacional es muy deficiente en la parte. Las casas que construyen hoy en día es cero acústica, cero parte térmica. Ahora, ¿por qué? Porque aquí no hay problema, aquí no pasa nada. En un país como Chile o arriba como Canadá, parte de Estados Unidos, si usted no tiene acústica y no tiene insolación térmica, se muere. Literalmente se muere. Un día de frío se muere. Nosotros lo sacan congelado. Es vital eso. Entonces, como aquí no es vital, pues las construcciones de viviendas son muy pocas. En cambio, un hospital no puede hacer eso. Un hospital, en el caso de los neonatos, debe tener la parte acústica, el sistema de gas, de oxígeno, debe tener el sistema de presión, el sistema de conexión debe ser muy viable, porque no puede decir, ay, se fue, un breque se bajó y estamos en una UCI y se murió. No, eso es. Entonces, digamos que los riesgos en el parte de hospital es gigante. Se puede decir que un hospital es un proyecto complejo, así sea pequeño. Entonces, digamos que es diferente aparte. Termine que aquí estamos mirando que hay proyectos, aunque aparentemente parecen sencillos, se pueden volver complejos, dependiendo del punto de vista. Es igual desarrollar una aplicación móvil que implementar una transformación digital nacional. Y esta pregunta va para Valentina. Sí, señor. No, no porque una aplicación móvil suple como una necesidad de un grupo específico, pero ya la transformación digital nacional involucra prácticamente a todos que tienen diferentes características, estrato y demás. Entonces, el análisis para saber si lo van a utilizar es más amplio y el proyecto involucra mucho más interesados y demás. Entonces, es muy diferente el peso de uno a otro. Claro, ahí sí una palabra clave, intereses. En resumen, las viviendas unifamiliares tienen menos intereses del cliente, el dueño, el que construye ganancias. Y algunos, con lo que hablabas en un principio, Andrés, las normas técnicas colombianas son muy deficientes. Inclusive, no sé si te pasa en tu sector, muchas normas son copiadas de Estados Unidos tal cual.
Yo me acuerdo que en la universidad hablaban sobre aire para las heladas. Y yo decía, venga, pero es que Colombia no hay heladas. Cuando un día leyendo las normas STM, que son las normas americanas, la norma era tal cual. La han copiado tal cual. E inclusive han copiado que había heladas y se había que ponerle aire al concreto. Entonces yo dije, ¿cómo así? La copiaron tal cual. Es decir, como las normas de nosotros en este país son tan deficientes, pues en vivienda no hay. En cambio, por un hospital, pues más o menos, pero sí necesita cumplir porque hay un funcionamiento. En el caso de acá, lo que hablabas, los interesados son mucho más una transformación nacional que una aplicación móvil. Mucho cuidado con eso, intereses. Es bueno saber quiénes son los interesados y cuáles son los intereses. Y bueno, la definición de un proyecto complejo se define de esta manera. Tenga alta incertidumbre. Alta. Es decir, entre más riesgos, más incertidumbre hay. Es decir, entre menos confianza, menos seguridad hay. ¿Y por qué nos contratan en cualquier puesto? Para vivir esa incertidumbre, para bajarla, para que seamos confiables. Múltiples interesados, lo que hablaba, entre más interesados, mayor complejo el proyecto. Diversidad de componentes, factores. Si hay dos factores, pues es manejable. 3 factores, complicado. 4 factores, uy, 5, uy, 6. No, eso es inmanejable. Por eso la trabajo de tesis de ustedes se apuesta a tener 2 factores, máximo 3. Y para allá es un doctorado. Entonces es importante tener en cuenta eso. Riesgos significativos, lógico, con incertidumbre, interesados y componentes, pues los riesgos están ahí. Hay que detectarlos y anticiparse a ellos. Dependencia entre actividades. Es decir, hay actividades en línea, una línea, otra línea y no se juntan. Y eso es un paseo, hacerlo así. Pero cuando esas actividades se entrelazan y se unen y dependen, es como cuando estoy haciendo las materias, hiperrequisitos. Eso tiene una condicionalidad. Entonces, hay que mirar cómo dependen las actividades. Y los impactos sociales, económicos y ambientales tenerlos en cuenta. Porque que esos elementos al final hay que satisfacerlos y que hay que llevarlos con los interesados. Porque, ojo, a veces los interesados no les importa eso, pero su proyecto sí, porque el éxito de un proyecto es impactar esos 3 elementos. Para gente que ya no me importa lo ambiental, pero usted debe cumplir con lo ambiental. Con las condiciones mínimas, por lo menos. Que el proyecto social y no, lo económico no me importa. No, usted debe tener unos rendimientos. Usted no puede trabajar porque es del Estado. No, eso tiene que. Esos son mitos, ¿sabían? Que los proyectos del Estado son sociales. No, tiene que tener la parte económica y ambiental. Entonces, digamos que esos mitos hay que evaluarlos. ¿Cómo será un proyecto complejo? Hay que preguntarse. Las preguntas que vimos anteriormente: intereses, complejidades, factores, riesgos. Y bueno, aquí hay unas preguntas, una respuesta simple, no podremos construir un flujo de caja. Es decir, aquí también pregunten esto. Si el proyecto no pueden ustedes hacer un flujo de caja, no lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes viven de eso, de los flujos de caja, de esos ingresos e egresos. Si no tienen claridad en eso, tomen otro proyecto, porque es ahí donde no pueden tener la parte de desarrollo pedagógico y académico. No podemos calcular indicadores financieros, no podemos analizar riesgos, no podemos evaluar la rentabilidad. Si usted encuentra esos elementos, no lo hagan, cambien de proyecto. Que después en el camino les falta una sensibilidad ambiental, pues usted se inventa un dato. Pedagógicamente es posible, pero no puedes inventar todos estos datos, porque estos datos son vitales, son significativos. Entonces, esa es una decisión estratégica que en esta fase, si tú no tienes eso, desestima el proyecto. Que el proyecto me gusta, que tiene buenos elementos, pero si no tienes estos indicadores, estos criterios, no puedes seguir para lo demás. Bueno, vi que sacaste el proyecto del SECOP y ha sido tras el DAN y lo demás. Digamos que el SECOP, hay proyectos muy bacanos para poder trabajar. Ahí pueden encontrar proyectos de contratos, presupuestos, estudios previos, cronogramas, ahí está todo. Verifíquenlo porque me he encontrado proyectos que no los tienen. Hoy estudiantes que han desarrollado los proyectos y cuando menos pensado están entregando, profe, es que no encontramos el componente ambiental. Ahí llegan los ayayáis.
los dolores. ¿Qué es de entregar? Pues en la primera parte, pues en la portada están datos, grupo, curso, la introducción. La introducción se hace de último, ¿sabían? Aunque aquí aparece que, pues, que encontraron mi propósito, pero la introducción es el moño, como el título, en un proyecto de tesis. Aquí la introducción, usted lo introduce, pero cuando termina todo. Cuando usted termine todo, hace la introducción. Bueno, aunque vaya primero, pero es lo último que se hace cuando hace un proyecto. Objetivo general, pues desarrollar la parte económica integral, encontrar la inversión, flujos de caja, rentabilidad, sensibilidad y optimización del proyecto. Cuadros consolidados muy claros, no muy largos. Si son muy largos, pásenlo a anexos, pero tiene que hacer un cuadro resumen. Es decir, un cuadro que tenga más de 2 páginas, no, una página, resuman. Más de 2 páginas, pásenlo a anexos. Es decir, es bueno, llévenlo a anexos. Entonces, si yo tengo una duda, voy a anexos. Pero finalmente, en un documento no puede ir una página, resúmalo, porque para eso están los resúmenes. E inclusive, si le cuesta, llévelo a la IA, y le cualquiera. Cloud, Gemini, dice, resúmame esta tabla, y él se la resume. Ojo, colóquele fuente IA y autoría propia. Y saca el resumen. Y abajo coloca el anexo, el cuadro consolidado que sacó. Es importante hacer esto porque yo evalúo, ustedes que toman, además que cuando sacan el resumen, se dan cuenta de lo más importante. Y eso les sirve para ustedes después hacer la presentación final. Evaluación económica, pues mirar los flujos de caja, sensibilidad, indicadores, optimización, que eso es lo más importante del trabajo. Y las referencias bibliográficas según normas APA. Fuentes verificables. Yo cojo estas fuentes y las subo a una IA. Y le digo, verifíquemelo. Y él me dice, muy claramente, puede ser que esa misma IA fue la que ustedes consultaron. Pero inmediatamente la IA me dice, de las 20, 7 son falsas. Entonces ahí donde me di cuenta, pues, y lo peor aún, voy al trabajo y dice, tuve en cuenta la referencia X y esa X es falsa. Entonces me di cuenta que lo hicieron la IA, que ustedes no siquiera verificaron. Entonces tengan en cuenta esa parte que hoy la IA también me ayuda a ver que ustedes hicieron. Además también está lo del plagio. Ustedes pueden meter la Turnitin, que es una plataforma o una aplicación que la universidad paga por eso. Ustedes lo meten ahí y les dice el porcentaje de plagio que tengan de otros documentos. Inclusive le dicen qué documento tiene usted el plagio. Metan lo que es importante. Y cuando el plagio da el 15% es viable, 15%, pero cuando es más de 15, 20, es ahí donde pues, se están copiando a otro trabajo. A veces puede ser sin querer queriendo, pero es plagio. Finalmente, ¿qué se quiere al final? Que no sea tanto cantidad de páginas, ni que sea un modelo tan sofisticado que ni ustedes entiendan ni yo lo entienda, solo la IA. Uso excesivo de gráficos, unos gráficos increíbles, pero no los entendamos. Recuerde que a veces menos es más, un gráfico básico, pero entendible. Y tenga un buen rigor técnico, un pensamiento crítico es vital para eso. Evidencias, argumentación de por qué es viable económicamente, a nivel técnico, ambiental, social. Y tener una coherencia metodológica. Es importante. Miren que estos elementos me diferencian de un trabajo común y corriente hecho por la IA a un trabajo hecho ustedes y acompañado con la IA. Entonces, tengo mis herramientas para poder medir eso. Entonces, tenga mucho cuidado cuando, como más ir de la mano con las reuniones, pues la idea es que no suceda eso. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor, pues yo creo que está claro y pues creería que el tema alineado a normas APA, fuentes verificables, referencias completas, bueno, yo de pronto también y creería que Valentina igual dentro de lo que hemos venido desarrollando con la universidad en los trabajos, siempre debemos tener en cuenta esos 3 aspectos.
porque finalmente, pues, más allá de poder realizar el trabajo, es hacerlo bien, ¿sí? O sea, hacerlo a conciencia, aunque eso nos lleva a cometer errores, pues finalmente son errores que nosotros mismos estamos cometiendo y que nosotros los estamos dejando a la IA que lo haga y pues ni siquiera entrar nosotros a hacer esa revisión. Entonces, no, yo creo que es claro el mensaje, profe, pues por lo menos para mi caso está completamente claro el ejercicio y hacia dónde debemos direccionar el trabajo. Gracias, Andrés. Valentina. Sí, sí, señor. Para mí también es claro. De hecho, pues no había elegido el proyecto porque tenía una confusión en qué tipo de proyecto debería elegir. Pero no, ya está muy claro ese tema. Ok. Entonces, ya saben, pueden por el grupo de Teams preguntar, yo les contesto el mismo día, si es posible. Y si algo muy urgente, pues le WhatsApp. Algo muy urgente, le WhatsApp, ahí nos comunicamos. La verdad es que este fin de semana avancen en lo que les dije, seleccionen proyecto, discútanlo y comiencen a evaluarlo. De otra semana, de pronto, no sé qué día pueden, les muestro cómo utilizar estos indicadores, estas herramientas para evitar que la IA se llama Grooding, que es referencias. Grooding es tierra, suelo, fuente. Entonces, las referencias gap, que son límites que uno coloca. En el caso de software, el gap es la brecha. Si usted cuando hace software hace limitaciones, eso es muy parecido. El prompt, que es la instrucción, y el otro que no me acuerdo, pero son 4 elementos que sirven para poder evitar que la IA te mienta y hacer algo muy sofisticado. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana, voten con sabiduría, si no han empezado a votar, voten. Eh, igual toca trabajar el lunes, el martes, gane quien gane. Y pues en manos de Dios estamos, en quien sea que sea, espero que ahí. Bueno, Vale, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Valentina, estamos charlando. Gracias, Que tengan profe. buen día. Esté muy bien. vemos Gracias. Chao, chao. luego. Chao.